A lo largo de mucho tiempo, porque es un tema que no se agota, sino que se renueva permanentemente. Churchill, un eminente profesor, pero también un gran cooperativista, decía que el secreto de la permanencia no era supervivir, sino volver a nacer. Los problemas a veces parece que nos agobian y nos agotan, pero tenemos siempre la oportunidad de volver a intentarlo. Y creo que el movimiento cooperativo ha vivido y continúa desarrollándose porque ha tenido esa virtud de superar las dificultades y por eso persiste a través del tiempo. Y ahora nosotros hemos recibido ese testimonio. Y a ese testimonio tenemos que pasarlo a futuras generaciones. Así que tenemos un compromiso muy grande del que somos responsables. Ya casi podría decir muchas gracias, pero no. Voy a cumplir con lo que me han encomendado. Me pidieron que hablara sobre este tema de la resolución 193 y lo voy a hacer tratando de pasar muy rápidamente por este contenido que ustedes ven allí. Y para eso quiero decir, pese a que esta mañana lo hemos escuchado muy bien expuesto, que en la OIT el tema cooperativo no es un ave rara, no es algo exótico. En la Constitución, en el instrumento constitutivo de la OIT, está contenida la materia cooperativa, de manera que dentro de los organismos internacionales, de la familia de las Naciones Unidas, es precisamente la OIT donde está presente con mayor fuerza la materia cooperativa. Y curiosamente, este es el organismo de esa familia más antiguo en el mundo. Es el único que supervive de los acuerdos de Versalles que se firmaron después de la Primera Guerra y que sucumbieron, porque a poco de haber terminado la Primera Guerra y pese al optimismo con que se veía el futuro, vino la Segunda Guerra y colapsaron esos organismos que se habían pensado para preservar la paz mundial. La OIT supervivió. Y dentro de la OIT se da una cuestión curiosa que también fue mencionada y que viene a propósito de lo que acaba de decir Gerardo Montes. En la OIT hay una composición de 3 estamentos, a diferencia del resto de los organismos internacionales, que son todos organismos burocráticos de representantes de gobiernos. Aquí hay en la OIT representantes de gobiernos, de empleadores o empresarios y de trabajadores. De manera que está de alguna manera la sociedad civil también metida ahí dentro en sus entrañas. Pero, curiosamente, por esos avatares de la historia, el primer director general de la OIT fue Albert Thomas, un francés que era miembro del Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional. De manera que no era un advenedizo que leyó sobre temas de cooperativa, sino que era lo que hoy podríamos llamar un militante del movimiento cooperativo, y un dirigente y un pensador. Y él fue designado el primer director general de la OIT. Esto hizo que un año después de la fundación fue en el 19, en el 20 se creara el Servicio de Cooperativas de la OIT. De manera que en ese organismo el tema cooperativo tiene presencia radical desde sus mismos orígenes. Y curiosamente, pocos años después, en la década del 20, en 1922, se propuso que esta composición de 3 estamentos de la OIT fuera llevada a 4 estados o gobiernos, empleadores, trabajadores y cooperativas, porque se le reconocía a la cooperativa una personería que no encuadraba dentro de los otros esquemas modulares que componían la estructura orgánica de la OIT. Como sabemos, no prosperó ese proyecto, pero nos ilustra acerca de hasta qué punto estaba en la entraña misma de la OIT este tema. Y en los congresos de la Alianza, sobre todo en los primeros tiempos de la OIT, era frecuente que Albert Thomas,
o que el primer director de la Oficina de Cooperativas, que era Georges Fouquet, estuvieran presentes y rindieran informes. Así que había una comunión muy grande entre estos dos organismos. Y Georges Fouquet fue un doctrinario de la cooperación. Él era médico, pero muchos médicos se han dedicado al tema de la cooperativa y lo han hecho con gran lucimiento. Y en el año 35 publicó un libro que se llama El sector cooperativo, que es una pequeña obra maestra sobre la materia. Y era el funcionario de la OIT que tenía a cargo el servicio de cooperativas. De manera que el aporte de la OIT ha sido muy relevante a la actividad y al pensamiento cooperativo desde sus orígenes. En el año 66, como aquí se recordó y lo hizo muy bien Sergio Reyes, la OIT dio un paso muy importante. Aprobó por la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el organismo máximo, una recomendación sobre la promoción de las cooperativas en los países en desarrollo. Se dijo muy bien cuál fue el sentido y el alcance, y hay que contextualizar entonces a esta recomendación en el momento en que fue dictada, la década del 60, y entonces nos explicamos cuál era ese contenido de la recomendación, y por eso también la relevancia que se le asignaba al papel del Estado en la promoción de las cooperativas. Se consideraba que el Estado encontraba en las cooperativas algo así como un instrumento, una herramienta para promover el desarrollo. Y claro, esto le dio una visión, un sesgo muy particular a la recomendación. Y el tema de la reforma agraria, que era un tema del momento, sobre todo en los países descolonizados de la época, tuvo un capítulo especial donde se trataba sobre las cooperativas en ese marco. Pero se llega al año 2002 en que se aprueba la recomendación 193. Yo no voy a cometer el atrevimiento de hablar de la génesis y de la gestión de la recomendación en el seno de la OIT, porque aquí está Danilo Gutiérrez, que estuvo allá, él estuvo en Ginebra. Claro, no estuvo aquí en Colonia, en Tacuarembó, estuvo en Ginebra, cuando se estaba discutiendo este tema, y de alguna manera también ha dejado impresa huella, porque el movimiento cooperativo se las ingenió muy bien, no solo en los antecedentes, preparando los materiales, incentivando que el tema tuviera un adecuado tratamiento en el seno de este organismo, que como tal es un organismo enorme, burocrático, complicado, sino también en el momento en que hubo que negociar este asunto. Imagínense que son centenares de delegados, heterogéneos por países, que son casi 200, y heterogéneos por su origen, de pequeños sindicatos que vienen de remotos países hasta grandes organizaciones empresarias representadas por brillantes académicos que van allí, y los gobiernos con todos sus compromisos políticos. Bueno, dentro de ese contexto el movimiento cooperativo se ingenió para estar presente con personas. Alguien me está haciendo un sabotaje. Si quieren que termine, díganme y acabo. Sí, sin más vueltas. Y entonces se logró que esta recomendación expresara de una manera genuina lo que el propio movimiento cooperativo aspiraba. No nos olvidemos que estamos en 2002, a 7 años de que se hubiera aprobado la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces, ese papel de los representantes cooperativos, que algunos fueron por gobiernos, otros fueron por empleadores y otros fueron por trabajadores, esa es la ventaja que tuvo el movimiento cooperativo de penetrar en los distintos estamentos y lograr con su impulso y con su incidencia que finalmente se aprobara un texto valioso como el que resultó, pese a que todos los textos de las recomendaciones son producto de compromiso. No es lo que cada uno quiere, sino lo que se puede lograr
conciliando tantas opiniones diferentes, tantos puntos de vista, etc. Y en ese documento hay orientaciones para los gobiernos, pero también hay para las organizaciones de trabajadores, y para las propias cooperativas. De manera que es un documento que dispara una orientación muy general y variada, y tiene como novedad que incorpora como anexo la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, que establece la definición de cooperativas, los valores cooperativos y los principios. De manera que aquí nos encontramos con que un documento internacional surgido de un organismo de una composición múltiple hace suya la Declaración de Identidad Cooperativa que el propio movimiento formuló a través de su instancia máxima, que es la Alianza Cooperativa Internacional. De manera que hoy hablar de cooperativas en cualquier ámbito ya no admite dudas, es esto, pero no solo porque lo ha dicho la Alianza Cooperativa Internacional, que en suma es un organismo privado, es de las cooperativas. No, esto lo ha hecho suyo un organismo internacional donde están los gobiernos y donde están los trabajadores y los empleadores. El significado que esto tiene es difícilmente de exagerar en cuanto a su importancia. Y creo que esto es un logro magnífico, porque entonces ahora la carta de identidad del movimiento cooperativo tiene un reconocimiento internacional. Después de la sanción de esta recomendación, que prácticamente no tuvo votos en contra, esto es lo importante de señalar y de destacar como logro de esa actividad de incidencia que se realizó, que se pudo convencer a todos, y esta no es tarea fácil, gobiernos, trabajadores, empleadores, que este era el texto que debía aprobarse. En consecuencia, prácticamente no tuvo votos en contra, de una manera que es poco común en organismos de esta naturaleza. En el año 2010, la Conferencia Internacional de Trabajo, que se realiza anualmente, consideró un informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenciones y recomendaciones. La OIT tiene un equipo permanente que hace el seguimiento de cómo se cumplen sus documentos llamados estándares en general, pero que, como bien explicó Sergio Reyes, son de dos categorías: las convenciones y las recomendaciones. Pero la evaluación se hace sobre la aplicación de ambas. En este caso, se informó sobre la aplicación de esta recomendación 193 sobre la base de las respuestas que habían remitido 108 países. Como ustedes ven, los países son como las personas, algunos contestan, otros no contestan, llegan los formularios, algunos dicen podemos contestar, otros los ignoran. En definitiva, 108, poco más de la mitad, respondieron. Y el tema central era cómo se aplicaba el contenido de la recomendación en la legislación. Y ahí hay algunos contenidos sumamente interesantes, porque poco antes de la 193 se había aprobado otra recomendación de la OIT sobre pymes, la recomendación 189. Claro, las pymes son muy importantes porque son generadoras de empleo, y en la OIT el tema del empleo es un tema central de preocupación. Por algo se llama Organización Internacional de Trabajo, y como nos explicó la Mensa, el empleo y el trabajo en el mundo actual de la tecnología se va disminuyendo. El mayor logro de las empresas es reducir el número de empleados, y se valoran los CEO según la cantidad de empleos que han eliminado. Entonces, en vez de crear empleo, se busca la eliminación de empleo. Por eso es que la OIT
tiene en esta materia una comprensible preocupación y las pymes son consideradas, con razón, como un baluarte para la creación de empleo. Pero las cooperativas también, y además las cooperativas son por lo común pymes. Son pocas las cooperativas cuya magnitud empresarial excede la categoría de pyme. En consecuencia, a veces cuando los gobiernos dicen que apoyan a las cooperativas, lo hacen sobre la base de lo que es su política en materia de pymes, no específica en cooperativas. Con lo cual, evaluar exactamente la aplicación de la recomendación en algunos puntos tiene algún inconveniente por esta superposición que hay. Y por otro lado, un tema que ha sido preocupación en la recomendación y que continúa siendo preocupación en la aplicación es el tema de las cooperativas de trabajo. Porque, lógicamente, la OIT defiende el trabajo y el trabajo formal. En consecuencia, cuando se producen problemas de trabajo que está precarizado o de trabajo que violan las normas regulatorias en materia laboral y de seguridad social, esto es materia de denuncias. ¿Cuál ha sido la aplicación que la resolución tiene en el ámbito internacional? Medida esta con todas las limitaciones que señalaba Sergio Reyes. Es decir, no hay un punteo que nos permita decir país por país, en esta ley está recogida la recomendación en este punto. No existe tal cosa. En consecuencia, la evaluación tiene algunas dificultades y además tiene dificultades procedimentales, porque se mandan los cuestionarios a los gobiernos los derivan a las organizaciones de empleadores, de trabajadores y a las propias oficinas públicas competentes, y todo eso no siempre es procesado adecuadamente y respondido con la competitividad que uno pretendería. Entonces, en ese análisis de las legislaciones posteriores se advierte que hay alguna presencia de los temas que están contenidos en la recomendación 193. Pero como recordamos, esta recomendación se dictó pocos años después de la Declaración de Identidad Cooperativa, que está incorporada en su texto, con lo cual a veces la influencia en la legislación viene más directamente de la Declaración de Identidad Cooperativa de la ASI que de la Recomendación 193. Y por otro lado, la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2001, es decir, poco antes de que se sancionara esta recomendación de la OIT, también aprobó unos lineamientos o directrices para la creación de un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas, en el que también hace referencia a la Declaración de Identidad Cooperativa. La coexistencia de estos tres documentos prácticamente simultáneos en el tiempo, con una diferencia de pocos años, hace difícil filiar el origen. Si uno toma la 18.407 o cualquier otra ley que se haya dictado con posterioridad, puede decir, esto es de la Declaración de Identidad Cooperativa o esto es de la Recomendación 193 o de la Resolución de las Naciones Unidas. Entonces, esto también dificulta una precisa evaluación. Lo que es importante destacar de la Recomendación 193 es que envía un mensaje a gobiernos, a empleadores, a trabajadores y a la sociedad internacional en general, con algunas definiciones programáticas que a nosotros nos importa mucho difundir y sostener, porque son un arma para ir a presentarse ante estas distintas instancias. Por ejemplo, textualmente habla la resolución de establecer y expandir un sector social
distintivo de la economía, este reconocimiento a la identidad de la economía social como viable y dinámica,